Bien, entonces, como les indicaba en este caso, las fuentes es muy importante. ¿De dónde sacamos la información? La fuente tiene que ser verídica y confiable. Por eso yo sugiero que siempre nos basemos en aquellas fuentes de confianza, por lo general de buscadores de reconocimiento científico. En este caso, estoy hablando de Google Studio, que también es bueno. Por otra parte, de todas las revistas científicas. Las revistas científicas, en especial de alto impacto, son aquellas que garantizan que la información que se está publicando es verídico, es real y que también son certeros los datos. Sí, son correctos. Entonces, por lo general, no, con eso no quiere decir que la revista de bajo impacto pues no genere una información confiable. De hecho, sí tiene información confiable, pero como digo, algunas veces podemos caer en un error. No siempre pasa esto, pero mi consejo más genérico, como les decía, es justamente esto. Bueno. Entonces, eso es prácticamente estimados. Basémonos en información, en fuentes confiables, no en Wikipedia, en otras que sean de revistas científicas, como les digo, que es mucho más esencial. Bueno, entonces, en este caso, por ejemplo, como les decía, podemos tomar área, número de muestras, dependiendo de las características, del tipo de suelo, la homogeneidad, la heterogeneidad que varía, pero es importante tener claro esto, que de acuerdo también a lo que es el tipo de cultivo, podemos tomar las muestras de suelo a X profundidades, que por lo general, como digo, un estándar para lo que son los cultivos agrarios, por lo general están de 10 a 25, 30 centímetros. Y para los cultivos perennes de 25, 50, 60 centímetros. Algunos lo consideran hasta 40, otros a 60. Bueno, es variable la información. Sin embargo, no significa que están de todo mal, ¿no? En la época e intensidad de muestreo, bueno, en realidad en este caso pues va a depender, ¿no? En cultivos anuales, las muestras son tomadas 2 meses antes de las siembras, ¿sí? Es decir, que estas nos permiten a nosotros conocer el estado actual del suelo y cuáles son los requerimientos que necesita esencialmente el suelo y que debemos reponer, en cuanto debemos reponer y tener ya listo el suelo o las condiciones para poder ya cultivar. Entonces, esos 2 meses son para preparar la condición del suelo como tal, conociéndolo desde los resultados del laboratorio. El sistema intensivo, bueno, si es que es un sistema intensivo de cultivos, pues hay que hacerlo 1 o 2 años. Y en sistemas perennes, de 2 meses antes de las forraciones, ¿sí? Antes de que empiece su proceso de forraje. Equipos a utilizar, bueno, por lo general en la parte agrícola no es tan la sofisticación en especial. Podemos usar nosotros cualquier tipo de barrenador o a su vez también palas o palín, como lo conozcan. Y eso sería todo prácticamente, o valija o bailejo, creo que le saben decir. De ahí el GPS. GPS es importante cuando nosotros hagamos un análisis de muestras simples prácticamente. Ahí nos sirve mucho. Ahí nosotros podemos identificar en qué parte específicamente existe una alteración eh, abismal, digamos, de nutrientes o a su vez contaminación, si es que vamos a la contaminación. Pero bueno, este no es el punto. Sin embargo, es bueno que lo usemos y conozcamos en dónde hemos muestreado. Con el GPS vamos llevando los puntos de muestreo. Y la libreta de campo, lógicamente, las fundas de muestreo y eso sería prácticamente todo. Luego unos baldecitos o no necesariamente un balde, también pueden usar una lona o plástico libre de contaminación, libre de cualquier residuo para que puedan hacer la homogenización y después sacar 1 kilogramo de muestras y llevarlo al laboratorio.
Bien, entonces, manejo y toma de muestras en campo. En este caso, bueno, son varios los sistemas que podemos aplicar para muestrar. En este caso, sí, podemos realizar un recorrido en cuadrícula, es decir, nosotros tenemos nuestra área, digamos aquí, esta es nuestra área. Entonces usted hace un diseño cuadricular, así, más o menos, ¿sí? Un diseño cuadricular. Y toma las muestras, como digo, esto es así, aquí no se necesita tanta ciencia como en el caso de contaminación por hidrocarburos, así que no necesita saber cuánto de dimensión, cuánto mide la celda, cada cuánto, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí como es con fin de fertilidad, se hace un diseño cuadricular a su área total y pues bueno, toma los puntos, ¿no? Usted las muestras, ¿ya? Entonces un recorrido en la cuadrícula o a su vez un recorrido en zigzag, como vemos en esta imagen, ¿ya? Aquí la dimensión es por pasos, ¿no? Usted puede dar desde el punto inicial, qué sé yo, unos 20, 25 pasos y ubica la siguiente, el punto, toma la muestra y lo mismo, esto en zigzag. Ya, o a su vez el recorrido en X, que sería así, de toda su área, digamos, que esta es su área, lo hace un X, entonces empieza lo mismo, el recorrido va tomando las muestras en X. Pero ojo que esto solo estoy haciendo en condición de que el suelo es homogéneo, es decir, toda la vegetación es igual. Entonces por eso hago esto y lo hago de manera equilibrada. Y recorrido aleatorio simple. ¿Qué es el recorrido aleatorio simple? El recorrido aleatorio simple es que, bueno, usted tiene su parcela, digamos, entonces, simplemente entra al área y usted dice, bueno, voy a tomar una muestra aquí, voy a tomar otra muestra aquí, otra por acá y por acá. Listo. Eso significa recorrido aleatorio simple. Toma muestra simple, muestra simple, muestra simple y al final tendré que asociar para sacar una muestra compuesta. Listo. El otro es recorrido aleatorio estratificado. El recorrido aleatorio estratificado es, y voy a borrar acá, cuando, y digo, bueno, este es mi área, ya. Cuando en este yo me fijo y ya toda esta área no es homogénea. Es decir, que tengo variabilidad típica en mi estrato del suelo, ¿sí? Entonces yo digo que por acá, por ejemplo, tengo una zona media que no hay mucha vegetación, digamos, ¿sí? Y por acá tengo que la vegetación, pues todas son bien, están verdes, están robustas, etcétera. Y por acá como que el suelo está con piedritas más y la vegetación muy poca. Entonces, miren, visualmente nosotros podemos reconocer que el suelo no es homogéneo. De hecho, es muy fácil ver a través de vegetación cuando estamos en el área. Entonces, aquí ya he identificado en toda mi área que tengo pues 3 puntos, ¿no? 3 puntos como vemos acá. Es decir, este punto que es este color, ¿no? A ver. Bueno, es decir, que este punto no es tan igual con este punto y este punto menos, es decir, área, ¿ya? Entonces, aquí viene el sentido recorrido aleatorio estratificado. Ahorita, como ya he visto la variabilidad del área, he empezado a partir el total de área en partes, si se dan cuenta. ¿Qué color puedo usar? Sí, en partes, miren. A esto que estoy haciendo división en partes a toda mi área de suelo significa estratificación, porque estoy dividiendo por estratos el área total de estudio.
Por eso dice recorrido aleatorio estratificado. Bueno, la parte estratificado ya está justificada. Ahora, recorrido aleatorio. ¿Qué era recorrido aleatorio? Bueno, en cada una de las partes yo me voy a mover y voy a tomar aleatoriamente las muestras. Aleatoriamente. Entonces, eso es lo que está ocurriendo aquí. Prácticamente. Eso es recorrido aleatorio estratificado. Cuando mi suelo no es homogéneo, es heterogéneo. Bien, entonces eso es la primera parte. Recorrido para realizar el muestreo. Una vez que nosotros ya hemos ubicado los puntos de muestreo, hemos dicho de 20 a 25 pasos, ubicamos los puntos o aleatoriamente ubicamos los puntos. Una vez que cuando ya ubicamos los puntos, pues empezamos a tomar la muestra en ese punto, ¿sí? Y la ubicación de la muestra en ese punto es lógicamente no lo siguiente. En este caso, con una pala o un palín, como lo conozcan ustedes, toman, pero para tomar esta muestra hay que tener algo muy claro. La parte esta de aquí que ven ustedes de vegetación debe ser limpiado, porque este puede afectar el resultado de la muestra. ¿Sí? Entonces hay que limpiar esta parte de la vegetación, cualquier palo, rastrojo, materia orgánica, etcétera, la parte superficial. Después se toma la muestra de suelo con el palín como vemos aquí o pala, ¿sí? Y la dimensión por lo general de este tipo de palas o palín está entre unos 15, 20, 25 centímetros. Entonces, lo cual es bueno porque está a una profundidad radicular del cultivo. Ahora, cuando nosotros ya saquemos la muestra, es importante que se descarte los lados, ¿sí? De esta parte, ¿no? Esto hay que sacarlo. Esto no va a ir en la muestra. De igual forma, los lados, como digo, y la parte de aquí. Ya, esas son descartadas y lo que está en el centro va al balde para ser parte como una muestra más. ¿Ya? Entonces, cuando pase ya esto y tengamos ya todas las muestras simples integradas en un balde, la homogenizamos. No siempre va a ser en un balde, como les digo, puede ser en una lona, en un plástico. Al fin es que usted va a homogenizar, es decir, va a mezclar todo bien, ¿sí? Y una vez que mezcle todo bien, va a sacar de esta, a través del método de cuarteo, 1 kilogramo, que es el método de cuarteo. Digamos que esta es bueno, es una lona, es una funda plástica, digamos. Entonces yo coloco este suelo, este balde que homogenicé, aquí riego este suelo, ¿no? Y está homogenizado. Entonces lo que tengo que hacer es partir, a ver qué color uso. Ya, lo que hago es entonces partir en 4, por eso se llama método de cuarteo, y elimino los extremos. En este caso voy a eliminar este extremo. ¿Qué significa eliminar los extremos? Pues quitar este resto de suelo que tengo aquí, afuera, a otro lado, lo mismo este. Y solo me quedaría con la parte de los otros extremos, que sería justamente esta parte de aquí. Con esto me estaría quedando. Pero este proceso hay que hacerlo las veces que sea necesario hasta obtener 1 kilogramo de peso para ir al laboratorio. Bien, es muy técnico tal vez, sí, no lo sé la verdad, pero bueno, eso es lo que hay que hacer. Bueno, una vez que ya tengamos esta cuestión, por otro lado hay otra técnica, ¿no? Que es con el barrenador, sí, que no solamente se hace con el palín o la pala. En este caso es lo mismo, usted efectúa el barrenador, toma la muestra, hace el método de cuarteo, muestra compuesta, etcétera. Ya. Bueno, preparación e identificación de la muestra. Una vez que nosotros ya hemos tomado la muestra, es decir, hemos extraído la muestra,
y ya tenemos el peso ideal, que es 1 kilogramo, lo que tenemos que hacer es justamente tener listo ya nuestro, qué sé yo, una funda o plástica de polietileno, de sello con seguridad, eh, eso prácticamente, o cualquier otra funda plástica, pero que no tenga ningún residuo, ni contaminación, ni que se haya usado para otras cuestiones, no sé, o que haya tenido algún contenido químico, etcétera. Sí, hay que tener cuidado de eso. Entonces se pone la muestra y se ponen los datos esenciales, que es muy importante para que lo tengan en cuenta en el laboratorio. Hay que colocar la fecha en la que se tomó la muestra de suelo, quién tomó la muestra de suelo, dónde es la ubicación en donde se está tomando la muestra del suelo, la ubicación geográfica, y hacer las posibles observaciones y descripción de las características del suelo, como por ejemplo el tipo de cultivo que estaba sembrado en este terreno, posiblemente si tiene algunas fuentes de contaminación, y también de las características vegetativas, qué tipo de vegetación tenía el suelo, y no está de más que podamos definir el clima, las condiciones bajo las cuales se tomó las muestras de suelo. Esos son los datos esenciales que deben estar en, en lo que es como el sello, se podría decir, o la identificación en la muestra, que hay que pegarla con cinta adhesiva y evitar, lógicamente, que se pierda esta información de la muestra. Bien, entonces, bueno, esto ya lo vimos. Ahora, oh, muestreo de suelos para fertilización. Bueno, el inicio ya estaba para que conozcamos el estado actual del suelo, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hacemos cuando queremos fertilizar en su etapa, cuando ya es cultivo, ¿no? Bueno, en este caso, estamos hablando ya de muestreo para cultivos. En este caso, miren, la frecuencia varía de 3, 6 meses y bueno, hay que localizar a la profundidad que debemos realizar el muestreo y hay que hacer un muestreo de alta precisión. ¿Qué significa un muestreo de alta precisión? Justamente lo que vemos en la imagen. Que nosotros debemos evaluar todo nuestro predio, si en este caso el cultivo de maíz, y lógicamente en el cultivo de maíz tenemos que ver que el cultivo de maíz sea homogéneo, es decir, todos estén a la misma altura, el mismo color de hojas, entre otras. Pero aquí nos damos cuenta que justamente, miren, en esta parte de aquí está pequeña la planta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Puede existir una deficiencia de nutrición. Entonces, hay que realizar la muestra aquí, justamente, y ojo, el muestreo no hay que hacer cuando usted ya haya fertilizado. Es antes de fertilizar que usted debe tomar la muestra del suelo, porque solo ahí sabrá qué pasa con el suelo en esta parte, qué es lo que le está faltando, ¿sí? Ahora, si usted hace la fertilización y toma la muestra, pues lógicamente le va a salir en el resultado que todo está bien, que está cumpliendo con los parámetros, y no es así. Y bueno, eso es prácticamente el muestreo de suelos para cultivos de muestreo de alta precisión. Evaluar, ver el suelo, las condiciones vegetativas y de acuerdo a eso ubicar los puntos y tomar las muestras y enviar al laboratorio. Ahora, el muestreo de suelo para cultivos perennes. Bueno, en este caso, el café, el cacao, los pastos, las frutas, entre otras. ¿Qué es lo que hacemos? Pues bueno, aquí también es importante ubicar, si digamos, después de que damos el recorrido a toda nuestra área o predio, y nos damos cuenta que el café o la parte de los cultivos están todos en la misma condición, no pasa nada. Sin embargo, yo quiero saber porque yo quiero aplicar eh, algunos insumos agrícolas. Entonces, lo que hago es de toda la finca ubicar unas X plantas, no muchas,
dependiendo de la dimensión, por lo general, al menos de 1 hectárea sacar 3 muestras compuestas, pues bueno, tomar la especie, en este caso tenemos el café. Hay que realizar el muestreo no en el tronco, sino que debemos ver la reflectancia de su copa. ¿Cuál es su copa? Esta es la copa del árbol, su copa, su vegetación, sus hojas. Entonces vemos la reflectancia de su copa, que sería así en esta dimensión, y es aquí, alrededor de esta, que hay que tomar la muestra de suelo. Porque si usted toma acá, posiblemente entre un error. ¿Y por qué? Porque lo fertilizó y también porque las hojas del café cayeron, existe aportación de materia orgánica, entre otros. Entonces, no es un dato certero. Necesito justamente aquí tomar la muestra del suelo, en donde su dimensión de copa, su límite, haya terminado, ¿no? Entonces tomo la muestra del suelo. Lógicamente, pues tendrá que tomar en este caso ubicación, unas 4 muestras simples y de una planta debe salir una muestra compuesta. Es su circular, ¿ya? Y lo mismo para las otras. Entonces, de esa forma está garantizando tu muestreo que se está tomando de la manera correcta. Ahora, ¿a qué profundidad debemos muestrar? En este caso, como digo, el dato genérico está de 25, 40, 50 centímetros. Entonces, a esas profundidades puede tomar la muestra de suelo. En época y frecuencia, por lo general, como les he indicado inicialmente, si no lo recordamos bien, hay que tomarlo en épocas en donde las precipitaciones no son muy altas, preferible en épocas de verano, ¿sí? Y lo mismo, es la misma condición que va para acá, ¿no? En cuanto a lo que es la condición de cuándo tomar. La profundidad, en este caso, para lo que son los cultivos anuales, están entre 10 25 centímetros. Ya. El muestreo en potreros, hay que ver la condición homogénea, es decir, que todos estén homogéneos y por lo general a 10 centímetros de profundidad, porque es su profundidad radicular efectiva, es decir, que a esa profundidad se encuentran la mayor cantidad de raíces, ¿sí? Principales, secundarias, entre otras, que están haciendo su proceso de absorción en su mayor cantidad de los nutrientes existentes en el suelo. Bien, eso es todo, prácticamente. Ahora, por lo general, en potreros no se considera mucho la toma de muestra de suelo, sin embargo, para manejar el recurso suelo de manera eficiente, hay que hacerlo. Bien, entonces, aquí tenemos algunos datos, si queremos ser un poco más específicos, si queremos un poco más tenacidad, digamos, que lo podemos hacer y tenemos aquí, miren, de acuerdo a los cultivos, las profundidades a las que se debe tomar las muestras. Sí, aquí tenemos cultivos anuales con labranza tradicional, las hortalizas, los pastos, las plantaciones, cultivos, entre otras, ¿sí? Si quieren tener una mayor especificidad en a qué profundidad debemos tomar las muestras, pues aquí está. Como digo, no son las únicas, existen otras fuentes que podrían variar en algunos centímetros, pero eso no significa que están totalmente fuera de lo normal. Bien, cuando nosotros ya tenemos una expansión de área un poco mucho más grande, ¿sí? Es decir, que ya no tenemos 50 hectáreas, como vemos acá, entonces estaríamos aplicando esta ecuación y simplemente reemplazamos y obtenemos el resultado de número de muestras. En este caso, simplemente si tenemos menos de 50 hectáreas, podemos basar en esta y decir, bueno, tengo 1 hectárea, ¿cuántas muestras debo tomar? 0.2. Tengo 5, ¿cuántas muestras debo tomar? 0.5. 10, una muestra, 2 muestras, 4 muestras. Aquí, ojo, algo que yo siempre digo es esto. ¿Cuánto me representa 0.2 y 0.5? Si en el laboratorio me recibe 1 kilogramo. Entonces, aquí viene la parte esencial. Que en 1 hectárea no es 0.2, es 1, porque estamos hablando de muestras enteras. En 5, lo mismo, que es 1.
y el resto pues ya está estipulado. Pero como digo, 0.2 y 0.5, esto no sé la verdad por qué está, pero desde el manejo técnico es una muestra compuesta o una muestra simple, pero de 1 kilogramo de justamente 1 kilogramo, ¿sí? Entonces, no caigamos en ese error, asegurémonos. Y lo mismo aquí, ¿sí? El área potencial de interés, el número de muestras que debemos tomar. Bien, ojo que estos áreas potencial de interés y el número de muestras a tomar es dado de acuerdo a la condición de homogeneidad. Es decir, estas 5 hectáreas son homogéneas, por eso se toman 2. ¿Y qué tal si estas 5 hectáreas no son homogéneos? Entonces, tiene que dividir y tiene que tomar otras 2. O puede ser que la dimensión sea menor y pueda tomar menos muestras. Pero ojo, siempre voy con esto. Mientras más número de muestras tengamos, es mucho mejor y garantiza la calidad en los resultados. Bien, eso prácticamente, y por otro lado aquí me dirían, entonces, ¿cuándo aplicamos? Aplicamos cuando tenemos mayor de 50 hectáreas y no está definido aquí, ¿sí? Usamos esta ecuación, simplemente reemplazamos, miren. El 0.1x, el x es nuestra incógnita, es decir, superficie en hectáreas. Colocamos. Como es mayor de 50, puede venir acá a ser unos 60, 70, y listo, operamos 0.1 por 60, sale el resultado más 1, ese sería el resultado del número de muestras. Lo mismo acá, prácticamente. Solo es reemplazar el área en hectáreas y opera la ecuación y listo. No hay nada de complejidad ni mucha ciencia, digo yo, aquí. Sí, al menos aquí, porque la cuestión de muestreo para condiciones o cuestiones de fertilidad del suelo no es tan complicado. De hecho, es mucho más sencillo, como digo, en comparación a lo que es muestrar un área contaminada, que eso sí, hay varios procesos que hay que seguir y varias técnicas, metodologías y ecuaciones que aplicar. Bien, eso sería todo con respecto a este caso de muestreo o los protocolos básicos de muestreo de suelo. Ahora, para hacer un resumen, lógicamente que hay que hacer un resumen, pero no lo voy a hacer yo, lo va a hacer un video para que tengamos ya súper claro de esta cuestión de muestreo. Pero antes de esto, me gustaría que todos enciendan la cámara, por favor, para realizar el registro fotográfico que se lleva dentro de este curso. ¿Sí? Entonces, les pido, mientras yo estoy preparando la cuestión esta para hacer el description, se pueda encender las cámaras. Nada más me ayuden, ¿no? Espérenme un momentito que... A ver, entonces vamos a ver aquí. Por acá. Aquí. Ya listo, entonces voy a ver si ya todos encendieron su cámara, por favor. Jennifer, Clara, Catherine, Miriam, Samuel, les pido me ayuden con sus cámaras. No es para publicar ni nada, sino que es un registro que nos piden los de CENESID, ya saben. Así que nada más por esto, que es como algo que nos piden para darle los certificados a ustedes mismos. A ver, entonces vamos a hacer el description a ustedes. Por ahí. Listo. Ya pueden apagar si es que desean sus cámaras. Ya, bueno. Entonces, ahora sí. Y bien, ese es lo esencial, como vimos en ese corto video, el resumen de
la toma de muestra de suelo y algo que me estaba olvidando y decirles es justamente el tiempo. El tiempo desde el momento en que ustedes toman la muestra, le ponen la identificación, cuánto tiempo nosotros debemos tardarnos para enviar al laboratorio. Bueno, en cuestiones justamente relacionadas a esto, para lo que son la fertilidad del suelo, no es tan urgente el tiempo, por lo que puede estar durando entre 4 o 5 días para que la muestra llegue al laboratorio. Pero cuando se trate de análisis de suelos para análisis de hidrocarburos, entre otras, es muy importante que el tiempo sea menos y llegue rápido al laboratorio. Pero en este caso, como digo, no es tan crucial, si no es tanto la afectación, pero sin embargo, si podemos enviarlo antes de tiempo, es decir, dentro de unas 6 horas o alguna cuestión, es mucho mejor, lo enviamos y listo, no pasa nada. La otra condición que me olvidaba también decirles que en lo posible, cuando tomemos las muestras del suelo, garanticemos de que estas muestras esté en una zona sombreada si es que no tenemos alguna hilera, congeladora o un componente térmico, digamos, en el que se regule la temperatura. Por lo menos tratemos de mantener a temperatura ambiente a sombra, no en sol. Eso, entonces con eso llegará al laboratorio de manera correcta la muestra como disposición y destino final al laboratorio para que se analice. Bien, esa es la cuestión y esa es la parte. Como digo, vuelvo y recalco. Con esto yo no quiero que se confundan y digan, no, entonces ahora hago el muestreo de suelos, conozco el estado del suelo y bueno, le empiezo a meter los insumos. Bueno, en realidad esta cuestión y esta parte de muestreo de suelos es para dejar de lado, o mejor dicho, la insostenibilidad, es para mejor administrar bien la parte de la fertilidad del suelo y no llevarle a un punto de toxicación, contaminación y cambio de aptitud. Es una parte de conservación y manejo del suelo, pero sabemos con certeza que no está totalmente bien seguir usando insumos, porque a la larga estamos acumulando esos contaminantes y a la larga vamos a ver los resultados en el suelo, que sería un daño al recurso. Entonces debemos de empezar a una transición, como les indicaba, de una agricultura orgánica, en el que llevemos un proceso más orgánico y menos insumos agrícolas, menos dependencia de estas. Entonces, ese es el fin. Sin embargo, es un poco para manejar el suelo, para evitar la degradación total en unos pocos tiempos, nada más. Eso, estimadísimos, así que con esto nos quedamos hoy y mañana continuamos con la siguiente parte del contenido. Y nada, cualquier cosa, duda, pregunta, consulta, etcétera, me lo pueden hacer por interno o por el grupo que manejamos. Y eso, pues que tengan un buen día y nos vemos mañana dentro de esta semana, ¿no? Que tengan un buen día. Gracias, Gracias, Cintia. Buen Cintia, día. igual para usted.